¿En dónde estamos? Un programa por la libre información, nuestra república y la democracia. Idea y producción de Organización Libertas, www.libertas.uy. Muy bien, continuamos, ¿eh? Inmersos en esta locura de la época, en esta locura de la región, esa locura argentina que les ha llevado a votar siempre lo mismo y bueno, les fue provocando esa miseria, esa tortura diaria, digamos, de un régimen de gobierno despótico, corporativo, mafioso, alineado al Foro de San Pablo. Fíjense que la misma campaña que hizo el kirchnerismo a través de Sergio Massa es la misma que hizo Ignacio Lula da Silva. El mismo estilo de debate, de colocarse al centro del ring e interpelar como si fuera un dictador, diga sí o diga no, por sí o por no, fue lo mismo que hizo Ignacio Lula da Silva respecto a Bolsonaro. Ignacio Lula da Silva, fundador del Foro de San Pablo, año 1990. ¿Con quién lo fundó? Con Fidel Castro. Ignacio Lula da Silva, quien instaló ese Foro de San Pablo como una internacional comunista, digamos que a raíz de la caída de la Unión Soviética, que era la madre patria de Cuba y seguramente iba a ser de otros países que sobrevenían con regímenes de izquierda, con ese exitoso fracaso, al decir de Antonio Escotado, que es el modelo socialista. Por donde lo mire, ese socialismo es fracaso. Socialismo más atenuado, menos atenuado, socialismo marxista, marxista gramsciano, marxista trotskista, marxista leninista, todo eso es el condenado fracaso de los pueblos y el fracaso inevitable. Respecto a este tema precisamente, es que Uruguay viene atravesando más de 50 años de penuria institucional, económica. ¿Por qué? Porque hubo una guerra fría en aquel mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, de la cual sale exitosa la Unión Soviética, conjuntamente con los Estados Unidos, y en América Latina nace una revolución socialista, marxista-leninista, de cuño, por supuesto, comunista a través de los Castro, Fidel Castro a la cabeza, donde ahí estaba el Che Guevara, Camilo Cienfuegos, etcétera, y se va a romantizar esa revolución que nació en el 59 y en el año 62 se declara abiertamente el régimen marxista-leninista, digamos, en alineación con la Unión Soviética desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista geopolítico. En Uruguay entonces se empiezan a sentir esos embates de esas juventudes revolucionarias embelesadas con esa romantización y aparecen grupos armados en distintos países de Latinoamérica y en Uruguay, bueno, más de 16 grupos armados que atentan contra las instituciones democráticas de nuestro país, entre ellos el más connotado, el más relevante, MLN Tupamaros. Pero había mucho más. ¿Quién investiga todo esto? ¿Hay alguien que investigue estos temas? Sí, sí. Hay varios periodistas, pero hay uno, yo te diría que está a la vanguardia de todo esto, que está a la cabeza de todas estas investigaciones. ¿Por qué? Y bueno, por la calidad de investigación que desarrolla, por la exhaustiva documentación chequeable, contrastable, que vierte a sus libros, por la profusa producción de investigación periodística que lleva a cabo, y ahora desde esa profusa investigación, prolífica actividad periodística de investigación, te estoy hablando de Álvaro Alfonso, publica este libro, el último, el reciente, La intriga de los derechos humanos, en la cual el periodista Álvaro Alfonso, periodista, escritor, investigador, te repito, bueno, nos va explicando con profusa documentación, con testimonios exclusivos, con prueba absolutamente chequeable, contrastable, ¿qué nos dejó, dice esta contratapa, la dictadura? Yo le agregaría, ¿qué nos dejó todo ese contexto, todo ese periodo? No solo la dictadura. La dictadura es una consecuencia histórica de algo anterior, de antecedentes que hay que analizar. Esos antecedentes están perfectamente analizados en distintos libros de Álvaro Alfonso y en este también, La intriga de los derechos humanos. Yo te lo recomiendo muy especialmente. Preciosa edición de Planeta, editorial Planeta, está en formato ebook para aquellos que ya leen también en el formato virtual, muy recomendable, muy cómodo. Tenés una Kindle, una Reader Books y bueno, te bajás el libro, sale mínimo de plata y te bajás el libro en el formato virtual también para leer o si no, en el formato físico. Yo lo tengo acá, obsequio del querido amigo Álvaro Alfonso,
quien ya está con nosotros. La intriga de los derechos humanos, leyes de repartición, promesas y engaños. Y vamos a hablar con Álvaro, que ya tocamos algo de este libro, un aspecto que tiene que ver con un nacimiento, con una niña. ¿Puede ser, es posible que un nacimiento, un hecho natural ocurrido en un hospital, pueda modificar todo el sentido de nuestra historia, por lo menos de nuestra historia política, institucional reciente, la de los últimos 50 años? Bienvenido, Álvaro, ¿estás por ahí? Gracias por estar con nosotros, ¿eh? Sí, sí, cómo no. Buen día, un saludo a los oyentes y a ti también. Bueno, muchas gracias, Álvaro, por Bueno, estar, ¿eh? sí, no, por favor. En realidad sí, sí, hay indicios. Eh, lo que me llama la atención que no exista interés de los medios de comunicación por esos indicios, por lo menos hasta Y ahora, ¿no? hasta ahora, ¿no? Sí, hasta ahora. Ujú, ¿De sí, qué se trata mm, esto? ¿Podemos aclararle un poco a los oyentes y sí, televidentes? sí, Porque viste que ahora somos programa de televisión también sí, nosotros. sí. Me gustaría Mm, antes leer mm, una declaración que hizo ante la justicia Elba Rama Moya, que es la directora de los archivos judiciales provenientes de la justicia militar, ASPROJUMI, bien. el 17 de julio del año 2019, para que Ujú, vean cómo se han manejado los archivos. bien. Porque recordemos que desde el año 85 el Frente Amplio hablaba de los archivos de la dictadura, dónde estaban, Mm, etcétera, etcétera. En el 2005, a partir del 2005, en realidad a partir del 2006 lo estuvieron en sus manos, pero los han leído gente vinculada a, a esa organización política. claro. Los otros no pueden llegar ni siquiera a tocar, pero no debería ser un tema ideológico este, pero bueno, lo es. Pero para que vean ustedes Ujú, cómo se maneja esta situación, qué información sale de esta oficina Projumi, que es muy importante. Recordemos que la señora Elba Rama Moya, la directora, fue traída en el llamado primer vuelo el 24 de julio de 1976 desde Argentina con ujú, otras 23 personas, 22 del Partido por la Victoria del Pueblo, en realidad 21, porque Rodríguez Larreta no tenía incidencia política o no estaba, es más, habían participado y votado en algún momento a la lista 904 del Partido Nacional. Fue ujú, detenido en la República Argentina cuando buscaba a su hijo, que estaba desaparecido y estaba en esta lista de los 24. claro. Y en realidad, eh, después Rodríguez Larreta hace una demanda al Estado por este episodio, ya en el año 87. Y Ujú, bueno, y allí relata cómo fue la negociación del Partido por la Victoria del Pueblo, de los dirigentes que estaban con él, con ujú, el teniente coronel José Nino Gavazo, que eso podemos hablar otro día. Pero sí. quiero digamos, la incidencia de esta señora en la historia reciente, Ujú, porque el Partido por la Victoria del Pueblo, sus dirigentes en la Argentina, casi todos estaban con documentos falsos, hacían secuestros. Habían hecho un secuestro de Federico Jaro, un barraquero holandés que habían cobrado 10 millones de dólares, que habían recibido 2 millones en primera instancia, y allí se utilizó para comprar logística, es decir, casas, autos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, y después vinieron 8 millones de dólares más, a los 2 meses se le pagó por el rescate de Federico Jaro. ujú, Se presentan, en realidad es así, ¿no? Se presentan sí, como que hubieran estado en Argentina jugando a la rayuela en una esquina y habrían venido y los habrían detenidos a todos cuando estaban operando, secuestrando en un gobierno democrático, porque Argentina claro. entre 1973 y 1976 tenían un gobierno democrático. Y el fiscal Percivale Mm, resalta el repliegue tanto del Partido por la Victoria del Pueblo, además se fundó en Argentina en el año 75, pero de las otras organizaciones de izquierda, el repliegue a Argentina, y que utilizaron el secuestro para reunir finanzas y dinero para combatir la dictadura en Uruguay. ahí está. Que ahí está, claro, Eso claro. es exaltado por el Por el fiscal fiscal Vale. de Pero lesa humanidad. hacían los delitos, claro, los delitos
se llevaban adelante en Ujú. un gobierno democrático de un vecino país, Sí, del sí, vecino país. seguro. Pero Sí, sí, claro. qué dijo el Barramá? Le preguntan, ¿qué medidas de resguardo se están aplicando sobre la documentación sensible, ¿no? Mm, sí. Esa palabrita que los cubre. Documentación sensible, me acuerdo que hablamos contigo. Qué palabrita esa, ¿no? Sí. Mm, Responde, se están aplicando medidas de resguardo en toda la información que aparece allí en el archivo Castiglioni y solo tiene acceso el personal de Asprojumi. Vuelvo a reiterar, se llama Archivos Judiciales Provenientes de la Justicia Militar. Y mm, como perito externo solo ha quedado el doctor Álvaro Rico. Se está digitalizando toda la información, igual mm, que como se hace con los archivos de la Justicia Militar de la época de facto, y se guarda en formato PDF y queda con respaldo externo en un servidor central. mm, Estamos sí, hablando 17 de julio de 2019, esta declaración, ¿no? El archivo sí. Castiglioni, la justicia lo tenía desde el 2016, Ujú, 3 años después. sí, sí. Le preguntan, ¿quién es el encargado de analizar la información? Y la respuesta de Elba Ramamoya es parte del equipo nuestro en Nasprojumi. Al trabajar con la información intercambiamos opiniones y criterios en el análisis, pero en realidad el encargado de analizar bien la información en su contexto sería el perito designado Álvaro Rico. Lo Mm, primero que se hizo, atención, lo primero que se hizo fue buscar información relevante sobre las personas desaparecidas en dictadura. Documentación sobre el destino de las personas desaparecidas no se ha encontrado. Las referencias que se han encontrado fueron remitidas en su momento a las sedes que tienen los expedientes en trámite y con una copia de auto. Es decir, que, abro paréntesis lo que voy a mm, decir, pero mm. de que se conozca la historia como es, eso ni ahí. No, 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 no. Acá Ya enseguida. tenemos apuntando para una cosa, claro. Sí, sí, fueron para ¿En un cuánto punto, ¿no? tiempo Seguro. ¿En cuánto tiempo estima que se puede llegar a tener un inventario más detallado de toda la información que existe en las cajas incautadas? Responde. Está bastante avanzado el trabajo a medida que se ha digitalizado la documentación de cada una de las cajas. En cada una de las cajas se han encontrado información muy heterogénea y que no sigue una línea de investigación. Hay, por ejemplo, anotaciones en manuscritas, recopilación de prensa, publicaciones, escuchas telefónicas, etcétera. Le preguntan, ¿se puede dar sugerencias de modalidad de trabajo sobre los ilícitos que se puedan encontrar? Eh, eh, y responde, por ejemplo, han aparecido documentación sobre Macarena Gelman, que fue espiada en Democracia, y esa información del año 2000, creo. Sobre los posibles ilícitos, escuchas, seguimientos, etcétera, nosotros clasificamos la información por persona. Es decir, que ante la justicia declara esto sobre el caso Gelman. Sí. Nosotros, que se supone por la decisión de la jueza Tórtola, del penal Mm, 23, estamos habilitados desde el 22 de junio, desde el 29 de junio del año 2022 para acceder a los archivos. Pedimos la carpeta B47 sobre el caso Hellman. sí. Es decir, que eh, ella puede decir que fue espiada en Democracia, pero yo no puedo leer a ver si hay otra información y cruzar información con lo que hemos publicado en el capítulo 5 y que ahora vamos a hacer referencia del caso Bien. Herman. Sí, claro. Eh, Claro. le preguntan, ¿se tienen sugerencias de trabajo con respecto al archivo Castiglioni y el manejo de información escuchada? Responde, partiendo de la idea de la posible apertura a conocimiento público con determinados criterios que preserven la información sensible de las personas que fueron objeto de vigilancia o seguimiento o escuchas, la idea que planteo, la idea que planteo Sí, sí. Sí, posibilidad sí. de que se comience a dar acceso a las personas involucradas, a los partidos políticos, a las organizaciones sociales, religiosas, etcétera, previendo un protocolo que permita a las personas tener acceso a esa información cuya implementación la disponga la sede. A mi entender, la información debería volcarse a conocimiento público siguiendo un protocolo de acceso responsable a la misma. Como Ujú, ejemplo, dejo en actas un reglamento que Asprojumi utiliza para dar acceso a los expedientes de la justicia militar. El mismo fue aprobado en su momento por la Suprema Corte de Justicia.
A mi entender, la mejor forma de trabajar con este archivo es hacerlo con solicitudes concretas sobre personas y organizaciones. mm, Abro paréntesis otra vez. mm, Nosotros hicimos un pedido de información pública a Asprojumi, a esta señora, mm. pidiendo las actas de los 9 rehenes del MLN, Sí, más otros dirigentes del MLN, en total eran 15, 16. Cuando hice la solicitud y cuando me iba, me doy vuelta y le digo a la funcionaria, voy a dejar una constancia. Y me dice, no, no, pero señor, usted no tiene por qué dejar ninguna constancia porque usted está pidiendo esta información que, bueno, que estaba ahí, ¿no? sí, sí. Este, y le digo, no, voy a dejar una constancia porque yo conozco este negocio. Mm, Entonces dejo una constancia que la información que estaba pidiendo era para un documental y que esto que pedía era solamente para un, un- de los 12 puntos que íbamos a tocar, era uno, ¿no? sí, sí. Bueno, en realidad me aplicaron el reglamento aprobado en su momento por la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué, qué- Que qué te, qué te no aplicaron? entendí. Pero, No, porque no, el reglamento no y, decía que era un y el protocolo. reglamento esto, porque acá dice sobre personas u organizaciones, pero según quién pide esto, ¿no? Sí. Agrega en la declaración de julio del 2019 ante la justicia, el Barra Mamoya. Datos Mm, sobre políticos, algunos pocos de esos datos sobre la vida privada y más cantidad de datos sobre actividades comerciales o empresariales que podrían seleccionarse con este interés. mm. Seleccionarse para que lo tenga quién. Claro, 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 no. Es la No se entiende pregunta, además. ¿no? ¿Qué pregunta? Además dice el protocolo de acceso a este archivo que autoriza la Suprema, que yo que sé, convalida la Suprema Corte de Justicia, es para recibir esa información con la responsabilidad del caso. ¿Y qué pasó acá? Sí. ¿Consideran que no es responsable el No, uso no, que harías de... no, No sé, no, pero se ve que no, por eso. O ¿no? sea, Claro. hay gente responsable y otra que no. Somos irresponsables. Álvaro, Álvaro Asprojumi, Sí, sí, eh, como institución, ¿qué es? ¿A quién pertenece? eso depende del Poder Judicial. Depende del Poder Judicial. Bien, es un organismo Ahí dependiente del está. Poder Y Judicial. agrega, Mm, debo agregar que el archivo Castiglione tiene un soporte papel principal, la mayor cantidad de material, 65 cajas originalmente, que son de mm, soporte papel, pero también una pequeña parte del archivo está contenido en soporte de audio. En total son 3 discos y 16 cassettes de audio donde aparecen conversaciones, escuchas, pero de personas de difícil identificación. No son ujú, hombres públicos, porque no consta el nombre y apellido. En algunos casos se borraron los mismos. mm. Es decir, que los militares iban a hacer escuchas telefónicas y le iban a poner el nombre que habían estado escuchando a fulanito de tal en estos Ah, días. claro, claro, sí, seguro. Porque en inteligencia se hace eso, ¿viste? Ponen directamente el nombre, no hay Pero claves. no, y agrega, pero esos audios refieren a vigilancia privada sobre personas que también se podrían adjuntar en forma resguardada a la información de personas públicas. Hay diversos documentos que refieren a infiltrados, informantes, Mm, manipuladores, confidentes. Según la terminología usada, hay en esos mismos documentos referencias a pagos a esos informantes por su actividad, alias con los que actuaban y con las que ellos se conocían, pero en la casi totalidad de los casos en que aparece esta información documentada, se mm, remite a un código de algún archivo donde también allí esté el nombre verdadero. mm. Y Bueno, sí, eh, ¿y qué acá esperaban se habla de encontrar? infiltrados, informantes, manipuladores con confidentes. Y, Evidentemente eran dirigentes políticos. No sé, no le iban a preguntar a Alba- un niño de escuela Álvaro, seguro. las cosas, ¿no? Sí. Es para habría que decirle a esta señora Elba Rama, ¿no? Elba Rama Moya, que vea algún documental sobre el arte del espionaje. ¿No ve ningún documental del History Channel, por ejemplo? Porque así entienden cómo es en el espionaje, que hay contraseñas, código, contracódigo, evidentemente, hay información muy secreta, encriptada, puede haber algún tipo de manipulación de un lado y del otro, hay topos contra... No sé qué esperaban encontrar, pero yo acá, mirá, tomé nota de las palabras que dijiste respecto a lo que dice esta señora, ¿no? Documentación sensible, repiten esto, ¿no? Blindaje de la información, ¿no? Cuidado y blindaje. Este,
que después dice que la información desordenada está, pero ¿y qué? ¿Desordenada en relación a qué? A lo que ellos quieran encontrar, que son los desaparecidos. Es eso. Está desordenada respecto a eso Mm, que apuntan, ¿no? Porque está muy sesgada el tema este acá, según esta señora. Bueno, qué sí. impresionante, qué impresionante. Y así que te negaron entonces acceder a la información de la caja 2047, carpeta 2047, que tiene que ver con rehenes del MLN. No, ¿No te dieron esa información? no eran carpetas, nosotros lo que hicimos fue pedir las actas. Las actas, y no te las Actas dieron. que fueron, lo que fue, no, que fueron, que ya tienen más de 50 años de historia. Actas de 9 rehenes del MLN y decís que son 15 más o Y menos. algunos, sí, no, y agregué algunos dirigentes más. Está. Porque allí está la historia del MLN. Claro, 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 claro. Bueno, Porque también tenemos que mostrar, porque sé que es así, porque me lo han comentado, que cuando interrogan a Sendik, Sendik no contesta ninguna pregunta en el hospital, porque era un deseo de todas las fuerzas de seguridad ver quién lo interrogaba, y finalmente lo capturó la Armada, y después el ejército se lo sacó mm, eh, para poder interrogarlo. claro, Entonces también tenemos que decir, mire, este señor dijo, no, eso no contesto, eso no contesto, eso no contesto, porque eso vale también, ¿no? claro, Eso claro, claro. seguro, si hubiera sido tomado bajo tortura, no, de que bajo tortura él decía no contesto, no contesto, no contesto. Seguro, No seguro. contestó, No y, contestó. o con o sin, no Claro, contestó. claro, Y es una cosa claro, que sería bueno conocer y mostrarla. claro, claro, claro. ¿A qué extremo llegó eso? Si no brindó ninguna información, si no contestó o contestó algo, no, 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 no no dio podemos ninguna. acceder, No, no el único, podemos acceder. no, no dio ninguna. Lo que sí, por lo menos No, 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 pero me refiero en hipótesis, digo, que la ciudadanía uruguaya, ¿qué da no, rédito a todo digo, esto? no, Porque un investigador, en este caso, que no te permitan acceder a esto, y bueno, no hay manera de no, confirmar qué es lo que pasó. Y ese es el no, problema bueno, de los pero archivos. no solo a mí, yo sería un problema No, 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 totalmente no, lateral que pero no te tomo existiría. como un No, ejemplo. pero no, te voy a poner un caso ahora. Mm, Sergio Molaguero, mm, secuestrado sí, en el año 72 por quienes después fundaron el Partido por la Victoria del Pueblo, de la cual es integrante esta señora, sí, eh, hizo un pedido de información pública. sí, La jueza a- accedió al acceso, ujú, pidiendo datos sobre su secuestro sí, y mencionando en los datos, el pedido de los datos a Jorge Vázquez, sí. el hermano de Tabaré Vázquez. Bueno, hasta ahora no le han, pues se presentó la, la, la abogada Frachel en Asprojumi y todavía no le dieron la información y bueno, y están peloteando ahí para ver si es secreto y no se puede dar, estamos en esa otra vez. Ah, ah, En ah, realidad, ah, en el caso de Molaguero, ah, no tiene nada que ver con el mío, que ah. ni parecido, es un tema de violaciones a los derechos humanos. Y si hay Claro, las violaciones a los derechos humanos, la información se la tienen que dar más allá que del otro lado haya participado Juan, Pepe o Raulito, no importa, claro, ¿no? claro, claro, Se claro, la tienen que dar a Molaguero. Pero bueno, por supuesto. todavía estamos en la vuelta, cuando eso es muy claro porque pidió dos cosas que las encuentran en una hora. Si tiene Claro. todo digitalizado como dice, la encuentran en una hora. Y sí, Pero el problema es otro, ¿no? Y acá estarían los aportes de prueba de todo lo que pasó con Sergio Molaguero, que tiene que ver con violación de derechos mm, humanos. Pero como seguro. la información es muy sensible, ¿viste, Álvaro? Muy Mm, sensible, hay que cuidar sí, mucho esto. Y bueno, capaz que lo hacen por un gesto humanitario, para que no remueven su memoria, para no renovar en su memoria ese mm. episodio tan doloroso. Ya al final esto da para el chiste, ¿no? Pero estamos vedados, yo me refería a Pues esto, quería, no solo en tu caso, sino cualquier investigador. Mañana voy yo y quiero investigar sobre estos puntos, y si no me brindan la información, de acuerdo al derecho que tenemos del pedido de información pública, que lo repetiste varias veces, tenemos que aclararle a todos los que siguen este programa que los uruguayos tenemos un derecho civil, que es para todos, que es el derecho a la información pública, pedir.
tenemos el derecho de pedir y se nos tiene que Mm. brindar la información en cualquier organismo del Estado, pedir esa información pública. Incluso hay un trámite, bueno, vos lo sabés, más especial, si querés información muy específica, que es a los efectos de ordenarles a los que están a cargo de esos archivos o de esa documentación que vayan directamente a esos puntos que querés saber con motivo o de una investigación periodística o histórica o directamente, como en el caso de Molaguero, para obtener todas esas pruebas respecto a la violación de los derechos humanos que se hicieron con él en aquel momento, ¿no? Vamos, mm, Bueno, vamos ¿qué más pasó con una allá. niña que nació? No, Que se nos va el sí, no, programa. pero déjame, tengo 30 segundos para poner un solo ejemplo de esto. A ver. En los bares, en los boliches y los bares de copas, Mm. se generan, porque allí se habla de todo, ¿no? Si alguien quiere saber algo sobre el fútbol, sobre el béisbol, Anda a un siempre bar. hay alguien Anda. que seguro que anda a un bar. Bueno, y si hay una discusión en un bar sobre estos temas, Mm. el dueño del bar, para zanjar esa discusión entre quienes van a tomar copas allí, puede hacer también un pedido de información pública. Y dice, mire, acá está la información, lo que ustedes estaban discutiendo el otro día, que tiene razón es Juan, no es Pedro, mirá, lean todo acá, lo puede hacer. Digo, Claro. cualquiera lo puede hacer, no tiene que ser historiador, cada cosa, no, No, cualquiera, el verdulero, que quien quiera pedir información pública cuando tenga interés en saber qué pasó en determinado episodio, lo puede hacer, incluso con hechos actuales. claro. De- de- A eso me refería, bueno, y que el con derecho a la respecto, información pública con- es para cualquiera. Eso que decís, Álvaro, es seguro. importantísimo. Eso que decís es importantísimo. Ahí hay un ejemplo claro, cotidiano. De pronto, el dueño del bar dice, ¿sabés qué? Estoy podrido de esta discusión, todavía va a terminar mal esto. Voy a buscar la información que me den todo esto y le voy a aclarar, miren, esto es lo que pasó. Mirá, tiene razón este, o ninguno de los dos tiene razón. Están hablando de oído. Y zanjó el tema. Hasta por una cuestión de seguridad del lugar, ¿te das cuenta? Es impresionante. Es decir, eso lo tenemos todos, ¿eh? Todos los uruguayos, todos los ciudadanos tenemos el derecho a la información. La podemos pedir la información Ahí pública. está. Pero bueno, excepto acá, ¿no? Que las Con, Pampumí son muy claro, especialistas. con, re- con respecto al tema que mencionabas, Mm, Macarena Hellman, mm, siempre tuvo la duda de en qué lugar nació. claro. ¿No? No hay unos papeles así que digan sí acá. Mm, Y no, nosotros, por pedido de información pública, accedimos a una investigación administrativa que, que ordenó el entonces presidente de la República, Julio María Sanguinetti, en su segunda administración de gobierno, cuando se iba, en mm, febrero del año 2000. bien. Y bueno, esa investigación administrativa tiene un punto que nosotros solo lo exponemos en el libro, no decimos que Sí. sí, que no. Pero No, es una toda la exposición nada información más. que Yo tenemos, leí. Sí. Mm, seguro que de acuerdo a la información que tenemos, hay fuertes indicios que sí, que puede ser. Hay ¿Qué puede ser qué? un ¿Qué puede porcentaje ser qué? importante ¿Qué puede ser de qué? nació en el hospital militar y que es ella, que es ¿Qué Macarena. es ella? ¿Qué es Y Macarena? Bien. voy a explicarlo. La pregunta fue: ¿en qué lugar físico dio a luz su madre, ¿no? María Claudia Mm, García? El ujú, 21 de febrero del año 2000, el general Walter Díaz Tito elevó una respuesta al pedido del entonces ministro de Defensa Nacional, Juan Luis Estorachi. Dio mm, cuenta de la nómina de las madres que dieron a luz en el segundo semestre del año 76 en el hospital militar, indicando sexo de los niños y fecha de nacimiento. Díaz Tito reveló que en la nómina de madres se identifican a dos como detenidas en la época, no pudiéndose precisar las causales de su detención y la procedencia de las mismas. En cuanto a la información que pudieran proporcionar al director del hospital y a los ginecólogos o obstetra de dicho periodo, la totalidad de los mismos ya no prestan servicios por diferentes circunstancias, fallecimientos, retiros, etc. mm, Bueno, pero de acuerdo al expediente, sí, es decir, se le comunicó en esta investigación administrativa al gobierno del doctor sí. Sanguinetti que los nacimientos en el hospital militar entre el 1 de junio del 76 y el 31 de diciembre del 76. Según Mm, la obstetra que atendía a María Claudia García de Hellman antes de ser secuestrada, el mm, nacimiento aproximadamente estaba previsto para el 1 de noviembre del 76. ujú, Bueno, si había dos detenidas que no se sabía quiénes eran y de dónde habían llegado, mm, una está con nombre, se llama María del Carmen Arasandi Arcelus de Quintana, y dio a luz una sí. niña, según el registro, el 8 de agosto del 76.
¿Qué hicimos? Fuimos al tomo 2 de la investigación histórica sobre la dictadura y terrorismo de Estado que llevó adelante la Universidad de la República. Sí, Eh, y en la página 78 figura la citada Arasandi Arcelus. Si bien no aparece la fecha de detención, sí está registrada su liberación, que fue el 14 de septiembre del 77. Así que no tenemos dudas que el 8 de agosto del 76 tuvo familia. sí, sí, claro, claro. Hasta ahí vamos. Vamos bien, La vamos bien. segunda detenida, Mm, la segunda detenida que dio a luz en el hospital militar tiene una serie de peculiaridades cuando figura en los registros, lo que podríamos inferir que se trata del nacimiento de Macarena Gilman. Ajá, A ver, atención, el 31 de octubre de 1976 aparece en las fichas de nacimiento una bebé, Karina Alejandra Silva, con el número 214826. Su madre, María Silva, aparece registrada como soldado, sí, ¿no? sí. 31 de octubre. Mm, Eh, Después, el 1 de noviembre, mm, recordémoslo nuevamente, que la obstetra que atendía a María Claudia García de Gilman pronosticaba que el nacimiento podía ser el 1 de noviembre. sí, Esa señora detenida figura con el nombre de María Silva, es decir, la señora soldado que tuvo su bebé el día anterior, sí, sí. el 1 de noviembre. Solo Primero, figura Silva y el supuesto apellido, el apellido en realidad estaba el nombre de la madre y el nombre de la bebé, o el bebé, exacto. en todos estos nacimientos. En este caso estaba el 1 de noviembre el nombre de la madre, María Silva, igual que María Silva la del día anterior, Mm, pero solo figura Silva como supuesto apellido y tiene un número, está registrada correctamente con el número 214835. exacto, Si nosotros exacto. vamos al registro manuscrito, porque había un escrito hecho en computadora, donde aparecían más datos, y el otro registro de manuscrito. Sí, los tengo acá. Un manuscrito que figuraba en la investigación administrativa, pero no estaba en otros libros, Mm, no estaba la página en otros libros, eh, figura la de apellido Silva, María Silva y la hija Silva. Bueno, otra sí, vez vamos al tomo de investigación histórica, página 237, y aparece Ana María Silva, que fue detenida el 22 de agosto del 73 y liberada el 21 de octubre del 74. Por lo tanto, una detenida seguro no fue a tener familia no, mm, en el no, hospital militar 2 años después. no, claro, Eh, sí. Acá bueno, figura en la planilla, el ¿no? seguro, el médico Ramón Rodríguez de Armas, que desde el 70 se desempeñó como ginecólogo y asistía a partos en el hospital, dijo que sí, era imposible que no exista evasión de certificado de nacimiento ni en el hospital militar ni en ningún otro lugar. Mm, Eh, sí, y en este sí, caso lo leí. no se obvió porque se anotó, ¿no? En este caso no Exacto. se eludió, se identificó como detenida. En vez de solo Silva, podría ser María Claudia García de Gelman. Acá, La ¿me pregunta permitís es, leer ¿el este párrafo? registro? Sí, El médico Ramón sí. Rodríguez de Armas, que desde 1970 se desempeñaba como ginecólogo y asistía a partos en ese hospital y en otros, y que llegó a ser jefe de esa maternidad entre 1985 y 1986, cree que es imposible que no existe la evasión de certificado de nacimiento ni en el militar ni en otros lugares. Ni en otros lugares. Para confirmar lo que estás diciendo, sí, Bueno, es así. sí, y lo que decía, la pregunta es, el registro de Silva con el número 21, solo Silva, ¿no? Con el número Sí, 284835, cuyo nacimiento estaría figurando el 1 de noviembre del 76, sí. podría ser Macarena Gelman. Están todos los documentos en el libro, pero en estos momentos estamos discutiendo si el general Manini violó la Constitución de la República, Mm. eh, por el tema de Cabildo Abierto, cuando en ningún momento yo no hay, creo que no hay ningún registro que siendo comandante en jefe dijera que iba a ser candidato presidencial. Oficialmente no hay No, nada. No, no, no. no, no, por eso. No, no. No, se maneja en esa Pero documentación estamos, una interna, bueno, pero estamos, está. Rubén, estamos discutiendo eso. Sí, De esto no hablamos, lo que acabamos sí, nosotros de mencionar, porque
Puede Y haber una razón, ¿no? Una razón es que entró un ejército al hospital militar, mm, representantes de la universidad que buscaron cientos de miles de fichas y no encontraron sí, nada, y resulta que la información estaba en una investigación administrativa ordenada por Julio mm, María Sanguinetti, al cual le escondieron que habían encontrado a Macarena Hellman. mm, sí, eh, Se la escondieron en su gobierno por las controversias que había tenido con su abuelo, y bueno, se le da posteriormente la información al doctor Valle, que asume el 1 de marzo del 2000, y Valle en el 31 de marzo está confirmando el hecho. sí, Eh, es así, pero me sí, sí, parece que sí. sería una buena cosa Mm. corroborar o no corroborar esto, porque si corroboramos ya tiene una respuesta Macarena Hellman, respuesta que no ha tenido de nada sobre su caso. Claro, claro, O claro. después tendrían que venir las otras respuestas: ¿por Mm, qué, por qué trajeron a su mamá? ¿Por qué tuvo familia acá? ¿Por qué la desaparecieron? Después vienen un montón de preguntas, pero esto sería bueno que empezáramos por esto, a ver, para sí. confirmar directamente que nació en el hospital militar. Que nació en el hospital No, militar, que es un hecho y que se confirma ese hecho de que nació en el hospital militar. Claro, sería buenísimo sí, bueno, confirmar esto, ¿no? claro. Pero acá hay algo que Hay se que dar desliza muchas vueltas. permanentemente con esta investigación que estás haciendo, que es la manipulación y el encubrimiento constante, ¿no? Como un común denominador respecto a todos estos archivos y esta documentación, a raíz de investigaciones, como bien decís, profusas, porque acá estás hablando de un ejército de instituciones que investigó esto en el gobierno Sanguinetti, que está en el tomo 2, Investigación Histórica sobre la dictadura y el terrorismo No, desde no, el no, Uruguay. Uruguay. no, fue en los gobiernos del Frente Amplio que entraron al hospital militar a buscar. A buscar. La investigación Esto fue en el administrativa 2008, ordenada por en el Sanguinetti, 2008, en seguro, el fue a 2008, partir de después, claro. la Sí, primera Centro de administración de Estudios Tabaré Vázquez, sí, sí, Interdisciplinarios sí. Uruguayos, la Facultad de Claro, Humanidades y pero Ciencias el de la ingreso al Educación. hospital militar pudo haber sido después. Lo cierto Ajá. es que nadie le dio importancia a la investigación administrativa Mm, ordenada por Sanguinetti, sí. porque decían, de las esferas militares decían no, que no había nada, porque allí fueron interrogados Gabazo, Cordero, Silveira, Ramas, Lamid, Rodríguez, Burati, Arab, y Mm, estaría faltando uno, pero bueno, fueron interrogados, todos dijeron desconocer el episodio en la investigación administrativa, mm, y bueno, y allí está. Y a nadie se le ocurrió pedir la investigación administrativa de ese momento, porque ahí estaba cla- la hoja o las y hojas claro, y con claro, todos claro, los claro, claro. nacimientos No, desde el no, 1 de junio del 76 al 31 de diciembre. nos tenemos que ir, Álvaro, se nos va el Zoom, pero te agradezco un montón Bueno, y sí, seguimos cómo con no. esto. Seguimos con esto, seguimos, Bueno, cómo seguimos. no. Te Bueno, mando un gran abrazo, un Álvaro. saludo a Un los gran oyentes. abrazo. Gracias, Gracias, nos ¿eh? vemos. Álvaro Gracias. Alfonso, investigando estos temas, escritor, investigador, por supuesto, acá en vez de ir a investigar directamente en los anales administrativos, los archivos, no, se iban quedando con la palabra, ¿no? Con lo que decían los investigados, los indagados. Vamos a una pausa y continuamos. Buscamos, preguntamos, estudiamos, investigamos y publicamos para saber en dónde estamos. Idea y producción de Organización Libertas, www.libertas.uy.